de la República y ha sido nombrado por el presidente de la República como el comisionado para hacerle frente comisionado especial para hacerle frente a esta pandemia de COVID-19 en el país. Señor comisionado, señor canciller, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches al auditorio de hoy mismo, en este Viernes Santo. Desearles la paz del Señor a todos. ¿Qué explicación, qué interpretación puede hacer ante esto que ocurrió hoy en un sector de la colonia López Arellano, ahí por Choloma, en el departamento de Cortés? Ricardo, yo siento que hay población que se siente algún nivel de desesperación, pero también hay alguna otra población, y este creo que es el caso de la López Arellano, donde se está investigando por parte de los entes de seguridad alguna motivación no necesariamente producto de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Quisiera preguntarle si realmente, no sé si estamos bien con el audio y la señal. ¿Me escucha usted, señor canciller? Hay un problema con la señal, evidentemente, pero hay una situación lamentable que está ocurriendo en San Pedro Sula, donde la información que tiene hoy mismo es que al menos 16 cadáveres están en contenedores, uno en el Catarino Rivas y otro en el Hospital Leonardo Martínez. ¿Está listo el señor canciller? Sí, don Ricardo. Muy bien. Entendí la respuesta a la primera pregunta. Dice usted que hay obviamente aprehensión de quienes desean abastecerse y hay otros que están queriendo aprovechar esta situación ahí en el López Arellano. Sin embargo, entiendo que hay en proceso este programa de ayuda con alimentos, pero evidentemente no se le puede dar alimentos a todo el mundo con la celeridad que se necesita. En el plan de Cortés y el municipio de El Progreso en Yoro, ¿hay algún cambio, como se anunció hoy por la mañana y luego se echó marcha atrás? ¿O se mantiene el toque de queda absoluto hasta el próximo domingo 19 de abril? A las 8:30 de la noche habrá una cadena nacional donde tendremos ya la información con esos detalles. Ya el comisionado Yair Mesa lo dará a conocer. Y lo que usted mencionaba de la Honduras Solidaria a través del alimento que se está repartiendo, hemos tenido casi 600,000 personas que han sido atendidas, unos 117,621 familias o hogares que han sido atendidos. Hoy precisamente se atendieron aproximadamente unas 2.500 familias en el sector de Cofradía Cortés y simultáneamente en otras partes del país. Y como le mencionaba, en el caso del Progreso, en la próxima hora tendremos una cadena nacional donde se estará mencionando la información, cómo queda el tema de las salidas para las próximas semanas. Bueno, pero si usted acepta una entrevista con nosotros y nos va a dar la respuesta que todo le va a decir en la cadena, entonces ya no sé ni qué preguntarle. No, Edgardo, usted sabe que hay muchas cosas que podemos hablar. Podemos hablar, por ejemplo, de la repartición de mascarillas que se ha hecho en el Valle de Sula. Pero estoy de acuerdo que podemos hablar, de todas esas cosas, pero también podemos hablar de por qué no dan la cantidad de muertos que evidentemente han ocurrido en el país en las cadenas. Bueno, sabemos que son lamentablemente 23 personas que han fallecido, Edgardo. Lamentamos mucho que se esté dando este tipo de situación. Son más, no son solo 23, son más. Bueno, son los datos oficiales que se tienen, Edgardo. Las personas que resultaron positivas de COVID y que se tiene la información en el Laboratorio Nacional de Virología han sido registradas por 23 personas. ¿Es lento este proceso? Porque yo quisiera que usted nos hablara con claridad y transparencia como siempre lo ha hecho. Cuando estuvo comisionado de Copeco así lo hacía. Entonces, yo quiero saber si es porque hay lentitud en el proceso para certificar estas muertes, si es que son demasiadas pruebas las que están queriendo sacar en el laboratorio, y yo entendería que ha sobrepasado la capacidad del laboratorio, por eso quieren abrir uno en San Pedro Sula, o es que están escondiendo las cifras de muertos en función de que se reduzca la cantidad de letalidad, el porcentaje de letalidad, y esperan a informarnos más de casos contagiados y después de menos muertos. Edgardo, yo creo que no podemos ser irresponsables en esconder personas fallecidas, porque un ser humano es un ser humano. Lamentablemente, en algunos casos no se puede hacer el proceso, o el Ministerio Público no hace el proceso de autopsia para verificar cuál fue la causa cuando la persona ha fallecido en un hospital. Hay personas que han llegado por otras circunstancias a los hospitales y lamentablemente fallecen con algunos síntomas similares, por ejemplo, neumonía, que no necesariamente tiene que ser por COVID, o tuberculosis, o otros casos que nos han expresado los médicos
que pueden ser algunas circunstancias similares al COVID, pero que no reúnen todas las características, y es por eso que mantenemos en este momento 23 personas que lamentablemente han perdido. La población tome conciencia de que no es correcto que lleguen muy tarde a un centro asistencial cuando se tienen los síntomas del COVID-19, que no hay que estigmatizar a las personas para hacerlas sentir mal en el momento de que no quieren demostrar o decir que están con los síntomas del COVID-19, y esto en algunos casos hemos visto hasta un caso de discriminación fuerte cuando se dan personas víctimas en algunos barrios o colonias. Así que esto, en vez de solo fijarnos en la cifra, Ricardo, yo creo que debe tomar conciencia de la lamentable situación que se da con las familias, con estas 23 familias que han perdido a sus seres queridos producto del COVID-19. Claro, por supuesto, pero lo que la población demanda es de transparencia, por ejemplo. No solo transparencia en el número de contagiados y en el número de muertos, que tiene que ser real, que tiene que ser absolutamente responsable y decir exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, también transparencia en el manejo de los fondos que están utilizando para esta emergencia. Hay mucha información que dice, por ejemplo, que Honduras es el país que tiene más cantidad de dinero para hacerle frente a esta pandemia y que, sin embargo, los resultados no son los esperados. Entonces, la pregunta por ejemplo, en las cadenas de radio y televisión, en ningún momento nos están diciendo, mire, tenemos tanto dinero, hemos recibido tantas donaciones, hemos recibido tanto equipo y este equipo ha sido distribuido en tales y tales y tales lugares. Eso no lo están diciendo en las cadenas, y creo que es una información importantísima que se debería estar transmitiendo en las cadenas para que todo esto sea de una manera transparente y que el pueblo esté informado. Por ejemplo, dicen, hemos distribuido tantos insumos en tantos lugares, sobre todo de bioseguridad, para el personal que está enfrente de esta batalla, en centros de salud, en hospitales regionales, en hospitales locales, etcétera. La pregunta es, ¿cuántos se han entregado? ¿Hay evidencias de eso? ¿Podemos dar un informe en cadena de radio y televisión de eso? Toda la información se tiene, y usted puede entrar, incluso puede poner a su equipo de producción que entre a la página de CEFIN, porque ahí está la liquidación que se ha hecho de todos los recursos que se han invertido en la atención de esta emergencia. Yo creo que utilizar el término gastar no es lo que se merece el pueblo hondureño cuando se le está dando salud, Edgardo. Y para nosotros lo más importante es salvar vidas. La página de transparencia de la Secretaría de Finanzas está con la información necesaria, y tomamos su recomendación de incluirlo en la cadena. Así que le pedimos a esa gente que critica todo en este país que no critique si también damos los niveles de transparencia y la información en las cadenas nacionales y se alarga un poco más de lo que ellos desearían, porque como todos lo critican, y así tiene que ser. Nosotros la transparencia la estamos presentando en las páginas de CEFIN, todo lo se está liquidando. De hecho, hay un informe cada 4 o 5 días que está subiendo en CEFIN para poder hacer las liquidaciones necesarias. Sí, porque el hecho de lavarse las manos y toda esa cosa, yo creo que hay suficiente información sobre eso, hay suficiente mensaje sobre eso. Yo creo que lo que el gobierno, el pueblo demanda es información, orientación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, nos dijeron que el Banco Centroamericano donó 26,000 pruebas rápidas. ¿Dónde están? ¿Dónde las distribuyeron? ¿Dónde las están haciendo? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué grado de eficacia tiene eso? O sea, es una recomendación que usted es el comisionado, debería de tomarla y decir, vamos a informar correctamente. El decir cuántos muertos hubo, cuántos contagiados hay, lastimosamente, hay que informarlo de manera transparente, pero eso le toma 30 segundos. Le podría tomar 3 minutos más o 4, una cadena de 5 o 6 minutos para decir cada día qué cosas están ocurriendo y de qué manera están ocurriendo. Tomamos su recomendación, Edgardo, y como le digo, espero que ningún colega suyo de esos que pasan amargados toda la vida vayan a querer entonces después decir que se están extendiendo mucho las cadenas. Las pruebas rápidas se encuentran en el laboratorio de virología, se están utilizando, se está a la espera de más pruebas para poder atenderla. Las pruebas PCR no es una prueba mágica que se toma y en 2 minutos usted tiene resultados, sino que es un proceso de 6 horas. Así que se está trabajando con ellas, y tomo su recomendación, Edgardo, la tomamos, la traslado al equipo de virología, la traslado al equipo de la Secretaría de Salud para que nos den la información de cuántas pruebas se usaron en un día, de cuánto muestreo se hizo, en qué partes del país que se dan en la cadena, y también sacar algunas cápsulas sobre esa información que usted nos recomienda para poderle compartir con la ciudadanía. Pero sí, el primer día que usted escucha a algún de esos colegas suyos, que algunos ni colegiados están, pues dígales que no critiquen las cadenas. Bueno, pero yo creo, señor ministro, que estamos ya en una circunstancia en el país donde, o sea, uno está expuesto siempre a crítica, a cuestionamientos. Lo importante es hacer uno el trabajo y tener la conciencia tranquila en función del trabajo que ha hecho. Ahora, el punto es el siguiente, indistintamente de las críticas o no. Yo le pregunto a usted, es decir, ¿usted sabe, por ejemplo, cuántas pruebas rápidas se han hecho en Honduras?
Bueno, tenemos los resultados de más de 382 personas que se han visto afectadas. Esto no quiere decir de que no se haya hecho una totalidad de pruebas. Se hacen lotes importantes en el laboratorio de virología y eso lo hacen en base al requerimiento que tenemos en las diferentes regiones sanitarias. ¿Por qué hay 10 cadáveres en un contenedor en el Hospital Catarino Rivas y 6 cadáveres en un contenedor en el Leonardo Martínez? No les sabría decir de Leonardo Martínez. Entiendo que los 10 cadáveres del Catarino Rivas son personas que tienen más de 6 meses y que no han sido reclamados, no se ha cumplido con el ciclo total que le indica la ley para darles cristiana sepultura, porque sus familiares tienen que reclamarlos, no los han reclamado, y entiendo que fue una determinación de trasladarlos al contenedor para dar espacio para cualquier otra circunstancia que se dé en la morgue que tiene el Catarino Rivas. Esos 10 cadáveres que están en un contenedor en el Catarino Rivas, ¿son de COVID-19 o no son de COVID-19? No, Edgardo, le mencioné hace un segundo, son personas que fallecieron por diferentes causas hace 6, 5, 4 meses y que no han sido reclamados por sus familiares. ¿Y los 6 cadáveres en un contenedor en el Leonardo Martínez? No tengo información, pero se lo puedo verificar con las autoridades de la región sanitaria. No tengo el dato de que exista ahí. De hecho, no hay contenedor en el Leonardo Martínez porque los contenedores los trasladamos al Estadio Olímpico, donde se están instalando 8 contenedores más refrigerados por cualquier circunstancia, estar preparados, lamentablemente decir así, preparados para poder atender cualquier eventualidad. ¿Por qué no habilitan los laboratorios privados para que contribuyan en estas pruebas rápidas? Justamente en eso estuvimos hoy en San Pedro Sula, nos reunimos con un grupo de médicos, directores de los hospitales, la región sanitaria, tanto metropolitana como el departamento de Cortés. Hablamos con 4 laboratorios médicos privados quienes están dándonos un informe, trabajando con el equipo del departamento de virología para darnos los detalles del equipo que ellos tienen, qué pruebas son las que ellos pueden manejar y qué cantidad de pruebas pueden manejar. Ya se ha avanzado bastante en este trabajo. También aquí en la ciudad capital hay 2 laboratorios privados que están haciendo convenios de accionar o de trabajo para poder ayudarnos a avanzar en la elaboración de pruebas, teniendo nosotros esas 25,000 pruebas que fueron donadas por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Usted dijo que van a ubicar contenedores alrededor o cerca del Estadio Olímpico en San Pedro Sula. En el parqueo del Estadio Olímpico se están colocando 8 contenedores, ya se están haciendo las conexiones eléctricas, la colocación de un transformador para poder mantenerlos el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? ¿Para qué? Para estar prevenidos, Edgardo. No queremos ninguna circunstancia que genere que la dignidad de un fallecido se vea afectada producto del COVID-19. O sea, pero ¿cuál es el escenario? ¿Lo podría explicar, por favor? Bueno, tenemos varios escenarios. Usted estaba leyendo ahorita con la doctora Roxana Araujo un escenario. Confiamos y pidámosle a Dios que no sea así, pero nosotros tenemos que estar listos para cualquier escenario. Nosotros hemos visto escenarios, por ejemplo, en el de la OPS, para el día de ayer tendríamos que haber tenido 510 casos, según una estimación, y gracias a Dios no llegamos a esa cantidad. Así que dependerá del comportamiento de la ciudadanía, de mantenerse resguardado, de usar la mascarilla, aunque a usted no le gusta que digamos que la gente se lave las manos, pero hay que decirlo, recordarle a la población que lo haga, usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. No, yo le aclaro, no le estoy diciendo que no me gusta, lo que le estoy diciendo es que deberías de aprovechar la cadena para decirnos las cosas más importantes. Eso es el punto. Alguna gente hay que recordarle siempre, Ricardo. Bueno, lo puede recordar, pero de una manera marginal, no como que fuera realmente lo más importante de la cadena, aparte de los contagiados y los muertos. Si está preparando 8 contenedores, significa que no hay identificado hasta el momento un lugar donde sepultar las personas que fallecen por COVID-19. De hecho, sí se tiene un sitio aquí en la ciudad capital y se tiene otro sitio en Villanueva, y justamente hoy en la mañana estuve con el alcalde de San Pedro Sula, quien nos indicaba que él está preparando una manzana de terreno en un sector de San Pedro Sula para hacer las fosas, para dar cristiana sepultura a las personas que lamentablemente se vean afectadas por COVID-19. Otra cosa, cuando usted hace referencia a que se han hecho 300 y pico de pruebas, ¿dónde está? 382 pruebas tenemos positivas, se han hecho muchísimas más pruebas. ¿Cuántas pruebas se han hecho? No tengo el detalle exacto porque eso lo maneja el Departamento de Virología. Yo quiero recordarle, Edgardo, que hasta hace 2 días asumí la responsabilidad de dirigir esta emergencia. Le recuerdo que hemos hecho bastante en estos 2 días. Hemos hecho convenios con la universidad. Ya estamos montando el centro de aislamiento en la Universidad Autónoma
en el polideportivo. Ese ha sido el consejo que nos han dado los expertos, que hagamos la mayor cantidad de pruebas, y es justamente por eso que estamos hablando con 4 laboratorios en San Pedro Sula, con 2 laboratorios adicionales aquí en Tegucigalpa. Se ha instalado un 5.º laboratorio, que es el de SENASA, que ya estaba haciendo pruebas para el día de hoy, haciendo sus últimas calibraciones, para que podamos ya mañana poder quizás contar con los resultados desde San Pedro Sula. Así que esa es la idea, y sigo esa opinión suya de que hay que hacer pruebas. Y en ese sentido, ¿sabe dónde se van a aislar? ¿En San Pedro Sula o en Atlántida, en La Ceiba, donde se puedan identificar esos casos sospechosos? Así es, San Pedro Sula tenemos 2 ubicaciones, uno en el Infoc, que ya hay ahí establecido para 45 personas, un aislamiento, y otro en el gimnasio municipal, donde la alcaldía municipal estará instalando, y también estamos en pláticas con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para poder establecer en el espacio de Expocentro, donde tendríamos capacidad para atender unas 400 personas. Hay una queja de ciudadanos de San Pedro Sula porque consideran que usted se refirió a ellos en términos peyorativos, en términos no muy adecuados, en una comparecencia anoche. ¿Qué tiene que decirles usted a los habitantes del departamento de Cortés y el municipio del Progreso Lloro sobre eso? Pues no he escuchado ninguna crítica, Edgardo, pero si alguien critica es porque se siente aludido. Yo vi un video ayer de un partido de fútbol en un barrio de San Pedro Sula, donde no solo estaban los 22 jugadores, sino que habían unas 150 personas alrededor de la cancha. Eso me indica a mí que hay responsabilidad. Y si una de esas personas que se sintió aludida no estaba en la cancha, entonces no tiene por qué sentirse aludida. Pero las personas que sí están cometiendo la imprudencia de tener una aglomeración alrededor de un partido de fútbol, yo creo que saben a quiénes se estaban hablando. Recuerda, Edgardo, y se lo decía hace un momento, los que todos lo critican, no los veo yo más que en redes sociales, inventando teorías de conspiración, y no los veo ninguno, ni siquiera lavándose las manos. Me parece que aquí en Francisco Morazán, en el Distrito Central, no sé si los casos han ido en descenso, tengo esa impresión, versus lo que ha ocurrido en el norte del país. Edgardo, yo siento de que hay momentos, recuerde de que aquí se aisló la colonia Lincoln, y se pudo detener uno de los primeros contactos que se tuvo, que vino de España. Esto permitió que se hiciera una contención importante, como lo han explicado los médicos especialistas en esta área de virología y epidemiología, y ha logrado que ese cerco epidemiológico pues funcione. Realmente aquí nos queda seguir en ese trabajo de contención. Por ejemplo, le puedo indicar que en Lempira tenemos un municipio donde habían 3 casos, donde ya están prácticamente recuperadas las 3 personas y no han vuelto a existir más casos, al igual que en La Paz, donde no se han reflejado más casos, no han habido más personas afectadas, lo que quiere decir que el cerco epidemiológico está siendo efectivo. Así que para quienes le dijeron a ustedes que se sentían que yo les había tratado con frases peyorativas, que no fue así, pues que se vean el reflejo de Lempira y de La Paz, que está funcionando el cerco epidemiológico. ¿Por qué cree que funciona allá y no en otro lado? Porque la gente pues tomó conciencia. Quizás sean comunidades muy pequeñas donde se puede hacer mejor una contención, pero ha funcionado. Como le digo, ya las 3 personas del Lempira están prácticamente a punto de dárseles el alta definitiva. Muy bien. ¿Qué mensaje quisiera dejarnos esta noche? Lo importante, Edgardo, en este momento es mantener la unidad nacional, dejarse de críticas cuando no se tiene realmente el concepto de lo que es la magnitud de esta epidemia o de esta pandemia mundial, que lo más importante siempre es preservar la vida del hondureño, y nosotros seguiremos actuando en consonancia de beneficiar al pueblo hondureño con la salud que se merece. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Don Lisandro Rosales es canciller de la República y también es el comisionado especial del gobierno para abordar la emergencia del COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Siempre un gusto.